Los, los saludamos desde la red de salud Abancay, Dirección Regional de Salud Apurímac, del Ministerio de Salud, e invitamos a participar de esta telecapacitación programada para el día de hoy, miércoles 31 de agosto, a horas 11 a.m., con el tema síndrome de agotamiento profesional o burnout, a cargo de la psicóloga Miriam Castro Clavarino, invitada por la red de salud Abancay, Dirección Regional de Salud Apurímac, Ministerio de Salud. Muy buenos días, licenciada. Licenciada Miriam. Muy buenos días, doctor. ¿Me escucha? Sí. ¿Se ve la ponencia, doctora? Sí, doctor, la veo perfectamente. Cuando desee, puede comenzar. Ok, bien. Muy buenos días, doctor. Muy buenos días con todos. Gracias por estar ahí. Estamos iniciando con un tema que es bastante común, el síndrome de burnout. Se le llama así precisamente por el agotamiento, ¿no? En inglés se traduce como burn, como quemado, ¿no? Es el desgaste y que a diferencia del estrés se da solamente en los espacios laborales, ¿no? Para no confundirnos. El siguiente, por favor. Vamos, ¿cuál es la estructura de la charla? ¿Qué es el síndrome? ¿Cuántos tipos hay? ¿Cuáles son sus síntomas? ¿Cuáles son las causas? Hablamos también de los estadios de la evolución de la enfermedad, cómo se cura, la prevención, consecuencias y por supuesto también la intervención. Empezamos, por favor. La siguiente. ¿Qué es el síndrome de burnout? Es obviamente denominado así por el síndrome del trabajador quemado. Hace referencia y siempre hacemos énfasis a la cronificación del estrés laboral, ¿no? El siguiente. La siguiente. Ok, la siguiente nomás. Ok, ¿cuántos tipos? El anterior, por favor. ¿Cuántos tipos de burnout hay? El síndrome del trabajador quemado puede dividirse en dos tipos. El burnout activo, el empleado mantiene una conducta asertiva, ¿no? Comunicativo, aún no lo vamos a ver, por ejemplo, inoperativo. Sin embargo, ya con el burnout pasivo, suele tener sentimientos de apatía, y se relaciona con factores internos psicosociales. La segunda, la siguiente, por favor. ¿Cuáles son sus síntomas y cómo detectarlo? Este tema es bastante importante. Yo he escogido a dos psicólogas, a Maslach y Jackson, señalaron que este síndrome era pues una respuesta a una situación continuada de estrés en el entorno laboral y caracterizada precisamente por la presencia conjunta de tres dimensiones, que hay que tenerla siempre presente, ¿no? A diferencia del estrés, se entiende este síndrome dentro de un contexto laboral y lleva asociados una serie de síntomas específicos. El cansancio emocional, que es el estado de agotamiento físico y mental. El trabajador va a experimentar una pérdida de energía en todos los niveles de salud. Segundo, una despersonalización o frialdad afectiva y cinismo. Empieza a faltar al trabajo, ya no le importa. Su trabajo frente al usuario realmente llama la atención porque ya no le importa quedar bien, ¿no? Hace las cosas por hacerlas. Y generalmente vamos a ver bastante común esa persona que llega al trabajo y dice, ya son las 8, oh, y ahora faltan cuántas horas para salir, ¿no? Y
generalmente lo vemos siempre criticando. Y el tercer, obviamente, el síntoma específico es la reducción de la eficacia laboral, que consiste en un descenso en la productividad laboral y, por supuesto, también una desmotivación constante. La siguiente. ¿Cuáles son las causas? Se produce por la interacción de múltiples factores. Los factores personales son precisamente los facilitadores de este síndrome. Los factores organizacionales son desencadenantes, es decir, que el burnout se produce como consecuencia de que las cosas no van bien en la organización. Un aumento de horas, no son validadas los esfuerzos, los pagos no se brindan de manera oportuna, no hay vacaciones, etcétera, ¿no? Y los factores socioculturales. La siguiente. ¿Cuáles son los estadios? El síndrome de burnout es un proceso, más que un estado, y se establece en 4 estadios de evolución. ¿Cuál es la forma leve? Los afectados presentan síntomas físicos vagos e inespecíficos, como cefalea, dolores de espalda, lumbalgias. El afectado, pues, entonces se vuelve poco operativo. En la forma moderada aparece ya el insomnio, el déficit atencional y en la concentración tendencia a la automedicación. Acá también vienen los pensamientos irracionales, ¿no? Vamos a ver la forma grave, mayor en ausentismo. Acá ya las personas empiezan a faltar a su trabajo, hay una aversión por las tareas, el cinismo, ¿no? El abuso de alcohol y psicofármacos. En este caso, para olvidar, hay poca tolerancia a la frustración, ya no quiero ir al trabajo, ¿no? Y la forma extrema es el aislamiento, la crisis existencial, los proyectos de vida, depresión crónica e incluso hay evidencia de riesgo de suicidio también. La siguiente. ¿Y cómo se cura este síndrome, ¿no? Esta enfermedad? Hay que aprender a separarte mentalmente de tus trabajos. Termino mi trabajo y obviamente lo dejo de lado y me ocupo ahora de mi parte personal, ¿no? Hay que redistribuir tu carga de trabajo. Renueva tus espacios personales. A veces nos olvidamos y estamos constantemente estresados. Date tiempo de disfrutar tus hobbies. Monitorea tu estado emocional. ¿Cómo es que realmente me siento? Le puedo preguntar a mis amigos, últimamente me estás viendo de repente muy emocional, estoy muy irritable, haciéndole estas preguntas a algunos amigos más cercanos, me puedo dar cuenta de que realmente estoy afectada y no me doy cuenta, pues, ¿no? Hay que modular la dieta y activarnos, ¿no? Regular el ciclo de sueño, que es tan importante, pasar el tiempo al aire libre y desconectarse del trabajo, ¿no? La siguiente. ¿Cuál es la prevención? ¿Qué es tan importante? A este síndrome se le puede hacer frente más fácilmente en la fase inicial. Recordemos, por favor, esto que es tan importante. A este síndrome se le hace frente mucho más fácil en la fase inicial que cuando ya está establecido. Como método preventivo existen diferentes técnicas. Entonces, una de ellas es brindar información sobre este síndrome de burnout, sus síntomas y las consecuencias principales. Hay que vigilar las condiciones del ambiente laboral, fomentando el trabajo en equipo. Diseñar e implementar talleres de liderazgo, habilidades sociales, desarrollo gerencial, etcétera, por la alta dirección. Es difícil, pero no imposible.
Hay que implementar cursos de inducción y ajuste al puesto y a la organización para el personal. En realidad, el tema es importante, pero no se está tomando en cuenta para el desarrollo del personal. Y a veces solamente nos damos cuenta cuando el personal empieza a ausentarse, ¿no? Hay que anticiparse a los cambios con talleres, contribuyendo a desarrollar habilidades, conocimientos y estrategias para enfrentarse a estos cambios. ¿Cuáles son las consecuencias del síndrome de burnout? Hay un agotamiento emocional, lo que estábamos hablando, que es la consecuencia de un desequilibrio entre lo que doy y lo que yo recibo. Se caracteriza porque no ponemos límites, hago una entrega bien en el trabajo, en el hogar o en la pareja, pero no soy consecuente, ¿no? De repente estoy entregando demasiado y estoy dedicándole muy poco tiempo para mi vida personal. El tema de despersonalización o conductas negativas es altamente importante porque hay, en este caso, hacia los usuarios y compañeros, ¿no? Hay una mala relación, no quiero hablar con mis compañeros, no me importa lo que pase con mis compañeros, no, ya no tengo interés por interactuar con ellos, el cinismo, que es obviamente la mentira, ¿no? Y la falta de recursos psicológicos y emocionales de afronte, ¿no? Eso también tiene que ver mucho, obviamente, con mi manera de ser, de repente también, ahora vamos a hablar acerca de qué es lo que hace de que yo pueda tener menos recursos psicológicos y emocionales de afronte. Y obviamente, la otra consecuencia es un sentimiento de baja realización personal. La siguiente. ¿Cuál es la intervención? Son 3 niveles que he querido destacar. El síndrome de burnout afecta muchas áreas de nuestra vida, por lo que es importante que las intervenciones consideren 3 niveles, a nivel individual, a nivel grupal y también a nivel organizacional. A nivel individual, pues, hay que considerar los procesos cognitivos de autoevaluación de los empleados. Hay que destacar el desarrollo de estrategias cognitivos-conductuales que les permitan eliminar o mitigar la fuente de estrés, ¿ok? Y por lo menos, ¿no? O neutralizar las secuencias negativas de esa experiencia para adaptarse a las circunstancias. Es cierto, a veces yo no puedo cambiar la vida de los demás, pero sí puedo cambiar la mía, ¿no? Y por lo menos atender a esto para que no me cause mayor estrés. A nivel grupal, hay que potenciar la formación de las habilidades sociales que ahora se están hablando tanto, de las habilidades blandas y del apoyo social de los equipos de trabajo. Que a veces es difícil por los horarios, pero hay que destacarlos. Y a nivel organizacional, eliminar o disminuir los estresores del entorno, tratar, ¿no? De disminuir los estresores del entorno organizacional que dan lugar al desarrollo del síndrome. La siguiente. Las estrategias de intervención individual, ¿qué es lo que hacen? Buscan fomentar la adquisición de algunas técnicas que aumenten la capacidad de adaptación del individuo a las fuentes de estrés laboral. Y se clasifican en 3: técnicas fisiológicas, conductuales y cognitivas. Dentro de las técnicas fisiológicas, pues estas están orientadas a reducir la activación fisiológica y el malestar emocional y físico provocado por las fuentes de estrés laboral. Dentro de estas se encuentran la relajación física, el control de la respiración, que es tan importante, y el biofeedback, entre otras. Hay que destacar que muchas veces estamos tan estresados y no nos damos cuenta de que una de las, quisiera hablar acerca del cortisol, ¿no? Esta hormona del estrés.
y a veces nos acostumbramos a estar tan estresados que realmente, ¿qué es lo que hace la hormona del estrés? El cortisol va a desarrollar muchos síntomas, cefaleas, náuseas, malestar general, ¿no? Dentro de otros síntomas de repente de contractura muscular, y estamos tan orientados a estar estresados que no nos damos cuenta. Es por eso que se habla de la relajación física. ¿Para qué? Porque se está hablando mucho de que a la hora que uno empieza a relajarse, entonces empezamos a activar, obviamente, estos neurotransmisores de la felicidad, como la dopamina, la oxitocina, la serotonina, las endorfinas, que son tan importantes, ¿no? Luego vienen las técnicas conductuales que buscan que el sujeto domine un conjunto de habilidades y comportamientos para el afrontamiento de problemas laborales, ¿no? Mi problema no es igual que el de Carlos o el de María, ¿no? Entonces siempre hay que personalizarlo. Entre ellas se encuentran el entrenamiento asertivo, ¿no? El entrenamiento en habilidades sociales y las técnicas de solución de problemas y las de autocontrol. Luego, las técnicas cognitivas tienen como objetivo mejorar la percepción, la interpretación y la evaluación de los problemas laborales y de los recursos personales que realiza el individuo. Entre ellas encontramos la reestructuración cognitiva, el control de pensamientos irracionales y la terapia racional emotiva, que es tan importante. A veces no nos damos cuenta, pero sí he tenido la oportunidad en mi trabajo de hablar inclusive con profesionales que solamente en el motivo de consulta ya yo podría ver, todo me va mal, nada me va bien, yo soy la persona de que tengo mala suerte. Entonces, solamente en este motivo de consulta yo me puedo dar cuenta de que esta persona está llena de pensamientos irracionales y que hay que hacer una reestructuración cognitiva con esta persona. He puesto como, de repente, como para conocimiento, ¿no?, de todos, que existen 3 tipos de descanso interrelacionados entre sí. El descanso físico, no se trata, pues, de no hacer, sino de realizar otro tipo de actividades. El descanso físico favorece el descanso mental. El descanso mental significa que tengo que desconectarme de esos pensamientos que nos invaden en el día a día. Ya estaba hablando acerca de precisamente esos pensamientos irracionales que nos invaden, ¿no? Y el descanso emocional. Si logro desconectarme de esos pensamientos, también lo haré de emociones como el enfado, ¿no? Ok, la siguiente, por favor. He querido hacer una pequeña meditación que es tan importante, ¿no? De repente tomarnos una pausa para aquellos que trabajamos 12 horas y que estamos constantemente en la computadora y a veces no nos damos estas pausas, ¿no? Algunos terminamos incluso con un mal retorno venoso, con las piernas hinchadas y con contracturas musculares, y que unos 2 minutos es suficiente como para relajarnos. Quisiera abrir, por favor, este video de meditación para soltar, por favor, unos minutos. No tiene audio. Un momentito, está cargando. Ok, ¿me escucha? Mientras va cargando, me parece importante solamente orientarnos a concentrarnos en algún punto, ¿no? Cerrar los ojos, soltar la mandíbula, que generalmente cuando estamos estresados estamos apretando la mandíbula, y
hay que soltarla, ¿no? Escuchar nuestra respiración, inhalar en 4, sostener en 4 y obviamente expulsar el aire por la boca en 4 también segundos, ¿no? Mientras me voy concentrando. Me parece que no abre el video, pero es justamente de lo que yo estaba hablando, ¿no? Si no, no hay problema. Sí, no abre el video. ¿Aló, doctor? Vamos a intentar reiniciar ese video. Ajá. Un minuto. Invitamos a los participantes a completar el link de asistencia, el mismo que se encuentra en el chat del Zoom. Y de la misma manera, una vez terminada esta presentación, el poder realizar las preguntas, dudas o inquietudes mediante el canal del chat del Zoom. Licenciada, me da unos minutos, está reiniciando el programa de PowerPoint. Claro que sí. Nos vamos a la última lámina, ¿verdad? Esa. No se escucha. Hola. Sí. Ok, no se escuchó bien, pero era precisamente de lo que yo estaba haciendo, hacernos una pausa, ¿no? En el trabajo. Si estamos 8, 9, 12 horas sentados, podemos levantarnos un ratito,
dirigirnos a un espacio, cerrar los ojos, escuchar nuestra respiración, soltar la mandíbula, bajar los hombros, ¿no? Y soltar el estrés. El burnout generalmente se da más en las mujeres que en los hombres, ¿no? Según las estadísticas. El hombre tiene más vergüenza de expresar sus sentimientos, pero llega un momento en que lo único que le queda ya es ir donde un especialista, porque ha estado acumulando, obviamente, el estrés durante mucho tiempo. Y precisamente el burnout habla de un efecto prolongado del estrés en el ámbito laboral, ¿no? Hay una pregunta acá que me parece importante, ¿no? Acerca del sueño. Dice, la calidad de sueño de los trabajadores de salud, por ejemplo, tiene relación con el síndrome de burnout, por supuesto. Yo les pediría que abran el Google y vean qué efectos tiene el cortisol precisamente con la salud mental y el estrés. Y ahí van a ver que efectivamente uno de los primeros síntomas, tanto en el estrés como en el efecto como en el síndrome de burnout, es precisamente el insomnio, ¿no? La dificultad para poder concentrarnos, y esto viene como una catarata, ¿no? Porque primero son los pensamientos irracionales, estoy en la cama, estoy rumiando mis pensamientos, no tengo plata, no sé qué voy a hacer. En vez de llegar a la cama y relajarme, ¿qué es lo que hago? Empiezo a tener todos los pensamientos irracionales, pero a veces lamentablemente no sabemos cuáles son precisamente estos pensamientos irracionales. Entonces hay un manual para el manejo de pensamientos irracionales que lo pueden conseguir gratuitamente en el Google, y que como entrenamiento me parece importante, ¿no? Para conocer qué tipos de pensamientos irracionales me invaden y qué es lo que debo hacer. Debo detectarlos y obviamente debo cambiarlos a pensamientos más productivos, y sobre todo en la noche que me toca dormir, ¿no? Y lo que me toca es relajarme y no estresarme. ¿Alguna pregunta? Hay preguntas. Dentro de ellas está, ¿cuál es el profesional que va a hacer la determinación, va a hacer la identificación de que la persona esté pasando por un cuadro del síndrome de burnout? Toda vez que la OMS ya lo ha reconocido como una enfermedad ocupacional, ¿no es cierto? Pero en algunos países, como el nuestro, ¿no es cierto?, aún no ha sido insertado dentro de lo que son la carga de enfermedades laborales. Exactamente. Doctor, así es, el síndrome de burnout ha sido reconocido ya como enfermedad por la OMS, y entró en el CIE 11 desde enero del 2022, exactamente, ¿no? ¿Cuál es el profesional que debe encargarse, ¿no? El médico laboral, ¿no? Recursos humanos, ¿no? El psicólogo, y también, si fuera necesario, el psiquiatra, ¿no? Licenciada, ¿qué tanto tiene que ver la presentación y la fuerza con la que se vaya a presentar el síndrome de burnout, por ejemplo, en estas situaciones del contexto del SARS-CoV-2? Con mayor razón todavía, porque vemos personas que lamentablemente cuando en la fase inicial, ¿no? Como lo decía al principio, no han querido mencionar que se sienten estresados, que ya no están con el mismo optimismo dentro del trabajo, y ahora con el COVID, que hay una menor interrelación, lamentablemente ya no hemos podido interactuar con nuestros compañeros, cada día nos hemos ido alejando más en los espacios físicos, entonces sí aumenta obviamente la enfermedad, ¿no? Y los síntomas. Licenciada, nos preguntan con respecto a la incidencia. ¿Esto tiene mayor incidencia en los hombres, en las mujeres? En las mujeres, porque a las mujeres no nos cuesta tanto poder expresar
nuestras emociones, nuestros sentimientos. Para el varón, para los hombres, les cuesta mucho más, ¿no? Poder expresarse, y lamentablemente, cuando ya realmente se sienten mal, es donde recién acuden donde el especialista. A ver. Calidad de sueño que ya fue tratado. En el caso de personas a las cuales se le diagnostica que está iniciando, estamos hablando de una clasificación leve, ¿sí? Con el síndrome de burnout, pero no quiere aceptar el apoyo de profesionales manifestando que yo solo o yo sola voy a salir de esto. Es así, como se debe proceder. Esto lamentablemente, sí, me ha pasado en la consulta, ¿no? O bueno, no en la consulta, sino cuando llaman por teléfono, ¿no? Y me dicen, pero yo no necesito un psicólogo ni ningún profesional, yo lo voy a solucionar solo. Y esta persona lamentablemente no se da cuenta de que va a llegar a un extremo en el que sus propios recursos emocionales los está utilizando innecesariamente, ¿no? Porque cuando tiene una serie de, obviamente, de espacios donde él puede ir y hablar de lo que le está pasando, prefiere, obviamente, reservarse su derecho a ser atendido, tener pensamientos irracionales, porque estoy segura que esta persona, así como me dice yo lo puedo solucionar solo, está constantemente estresado y va a ser muy difícil de que pueda más adelante tener un tratamiento. Solamente cuando ya se vea en una situación de desgaste emocional extremo, ahí recién va a buscar seguramente ayuda, ¿no? ¿Hay alguna forma de poder hacer la valoración de estos cuadros? Sí, justamente las psicólogas de las que hablé inicialmente, Maslach, hicieron una prueba para valorar el grado de burnout. Es una prueba bastante interesante que la manejamos los psicólogos y que es tan importante precisamente para valorar en qué grado, ¿no? De estrés está el paciente, ¿no? O sea, el usuario. Aparte de, obviamente, nuestra opinión clínica, ¿no? Obviamente yo tengo que ver cuál es la personalidad del usuario, del paciente, ¿no? Qué personalidad tiene, cuáles son sus síntomas, cuáles son sus esquemas en su vida, cuáles son sus pensamientos irracionales que lo están llevando precisamente a este estrés, ¿no? Los solicitamos a los participantes que han levantado la mano el poder utilizar el chat del Zoom, toda vez de que están bloqueados los micrófonos por el mismo Infosalud que así lo ha dejado. Doctor, antes que se me pase, siempre le recomiendo a las personas que ingresen a través de el Google o el YouTube a meditación guiada para relajarse. Es un contenido riquísimo donde uno, al hacer esas pausas, puede encontrar espacios de relajación de 2 minutos, de 5 minutos, en realidad, y todas las noches, si es que estamos empezando a tener, porque quienes presentamos precisamente el síndrome de burnout, los médicos, psicólogos, policías, maestros, ¿no? Son los que tienen mayor incidencia de tener este síndrome de burnout. Entonces, a veces no, la verdad, no se saben relajar. Entonces, este tutorial de meditación guiada para dormir, como les comento, tiene un contenido bastante rico para poder aprender a relajarnos. Invitamos a los participantes a completar el chat del Zoom, el link que se encuentra en el chat del Zoom, para poder
realizar las preguntas, las dudas o inquietudes. Licenciada, nos están pidiendo las presentaciones y una forma de poder hacer llegar las presentaciones, el llenado de este link, porque en él se encuentra información muy valiosa, tanto para el equipo de InfoSalud como para el poder remitir la información a los correos que se encuentran dentro de ese formato. Sí, doctor, manéjelo nomás. Ya. Nos preguntan con respecto de qué manera se puede trabajar estamos hablando del grupo de profesionales que se encuentran ya organizados para manejar estos temas y tiene dos aristas esta pregunta. Que es un grupo de profesionales que ya se encuentra agrupado, ¿no es cierto? ¿No? Y hacer con que se pueda detectar esta patología del síndrome de burnout dentro del grupo o dentro del entorno de las personas que están en esa organización. Sería importante también, bueno, hablar con el supervisor, con la asistenta social, que también tiene una parte importante, ¿no?, en el manejo de este síndrome y que a veces no la tomamos en cuenta, ¿no? El manejo de grupo, que yo también creo que es importante porque como esas personas que me dicen, yo no necesito un psicólogo, cuando en el grupo uno de ellos empieza a expresar realmente lo que está experimentando, entonces es muy posible que la otra persona diga, entonces yo no era el único que estaba experimentando este tipo de síntomas, ¿no? Entonces el manejo de grupo también es importante, y aunque es difícil por los tiempos, yo creo que siempre hay un tiempo para poder reunirnos y trabajar esto, porque ¿cuál es la consecuencia del síndrome de burnout? El ausentismo laboral. Y recién lo empiezan a ver los supervisores, los jefes, cuando se dan cuenta de que la mayoría del personal está ausentándose, ¿no? Licenciada, tenemos algunas preguntas también en el YouTube con respecto a la presentación de un tema tan importante, tan trascendental. Uh-huh. ¿Qué relación tiene el burnout y la fatiga laboral para lo que es el enfoque del bienestar psicológico y cómo puede influenciar negativamente en este bienestar? Uh-huh. Muy buena la pregunta. Una situación continuada de estrés en el contexto laboral, porque hay que recordar que el burnout se trata solamente en el contexto laboral, ¿correcto? Entonces, de no recibir un tratamiento adecuado, los síntomas se van a intensificar, ¿no? Como el cansancio emocional, la irritabilidad, el ausentismo del que estamos hablando, el agotamiento físico, la pérdida de energía, y que me va a llevar a una reducción de mi eficacia laboral, un deterioro también de mis relaciones interpersonales, ¿no? Y la intolerancia a la frustración, o sea, al menor estrés, yo estoy reaccionando de una manera inadecuada, ¿no? Entonces, es ahí donde ya yo creo que cuando ustedes me hacen la pregunta es que ya debo darme cuenta de que ya no estoy, obviamente, estoy experimentando tantos síntomas que ya requiero ayuda. Nos preguntan con respecto a que si este síndrome, el síndrome de burnout, ¿no es cierto?, debe ser vigilado por los familiares y aparte, si es que dentro de el tratamiento hay un tratamiento farmacológico, ¿se debe hacer una vigilancia del uso de estos medicamentos? Claro que sí. Solamente, obviamente, siempre recordarles a los pacientes que no se deben de automedicar. La medicación es solamente, estrictamente por parte del profesional médico, ¿no? Y en este caso, la familia es sumamente importante. Lamentablemente, a veces hay familias disfuncionales
donde en vez de apoyar a la persona que tiene esta enfermedad, aumentan e intensifican los síntomas, ¿no? Pero sí, hay que tener mucho cuidado con la automedicación. Licenciada, nos preguntan algo muy interesante. Eh, ¿Cómo se puede hacer, ¿no es cierto?, con las personas que minimizan estos síntomas y del otro extremo, eh, eh, que los miembros de su misma familia a esta persona cuando expresa que se está sintiendo mal, que está sintiendo agotamiento, que les hace ver que tiene cierta irritabilidad en casa porque esta situación laboral también se traslada a la casa, la situación psicológica, y lo único que hacen es el entorno familiar, en vez de apoyarlo, de utilizar un lenguaje asertivo, comienzan a atacar a esta persona. Claro, empiezan a minimizar, ¿no? Ya te va a pasar, no te preocupes. Eso sucede también cuando hay cuadros de depresión y exigen a la persona que se levante, que salga, cuando sabemos que obviamente cuando este neurotransmisor empieza a disminuir, ya no, la persona ya no tiene obviamente la capacidad de poder manejar sus síntomas depresivos, si no es obviamente con medicación antidepresiva. Entonces, en este caso, cuando la familia lamentablemente no apoya a la persona, entonces lo más aconsejable es que el paciente invite a sus familiares a que pueda comunicarse con profesionales para que nosotros podamos extenderles la información y que ellos entiendan que no es un juego, que es una enfermedad que merece atención psicológica y médica de inmediato, ¿no? Hay que hacer, lamentablemente, este tema no se publicita, ¿no? En otros países sí, pero que en el Perú no es muy conocido en realidad, pero deberían hacerse spot de qué importante es el tema y qué importante también es, obviamente, el profesional va a su trabajo, está con una sobrecarga laboral, llega a su casa y les dice, me siento muy cansado, y le dicen, ya te va a pasar, no te preocupes. Esto realmente hace que la situación continuada de estrés intensifique mayormente los síntomas, ¿no? Licenciada, con respecto a el uso que si la persona cree que este síndrome de burnout solamente va a ser tratado con medicamentos y no tiene nada que ver lo que son las terapias conductivo-conductuales, las terapias de asertividad, las terapias en las cuales se va a empoderar a la persona para ver el nivel de autoestima que esté teniendo. Qué difícil. Seguramente lo vemos los colegas que nos están escuchando en este momento. Son personas demasiado reservadas, introvertidas y con poca capacidad de buscar ayuda. Entonces, como le comentaba, solamente van a empezar a darse cuenta cuando vean que su deterioro personal, emocional, ¿no? Y lamentablemente traducido en el trabajo en un ausentismo, se dé a conocer. Lamentablemente, sí, me ha tocado también usuarios que nos llaman y nos dicen, yo no necesito medicación ni terapias, ¿no? Entonces, la única forma de poder hacerle frente al síndrome de burnout es precisamente con este tipo de terapias de relajación, ¿no? Y obviamente la terapia farmacológica, ¿no? Eh, Va a ser bien difícil, va a ser bien difícil que la propia persona con sus propios recursos salga adelante, ¿no? Nos preguntan con respecto a si existe pensamientos intrusivos, pensamientos obsesivos dentro de este síndrome. Por supuesto, son los llamados pensamientos irracionales. Por eso los invito a que puedan buscar el manual del manejo de pensamientos irracionales.
Ahí van a ver, son una serie de más o menos 19 pensamientos que han sido estudiados obviamente y que son los que nos invaden y realmente nos abruman y nos hacen sentir porque estos pertenecen a esquemas de nuestra vida por una niñez de repente con episodios lamentablemente de maltrato infantil, de poco apego, de familias disfuncionales, y esto ha hecho lamentablemente que ahora esta persona tenga una serie de esquemas negativos y cómo se traducen con pensamientos irracionales. Por eso es que nosotros nos enfocamos en el manejo de estos pensamientos para, estos pensamientos nos van a acompañar toda la vida, al igual que los esquemas, pero de lo que se trata precisamente es que la persona se dé cuenta de qué problemas ha tenido en su infancia y de ahora impactan en su vida adulta y que hay que empezar a manejarlos, ¿no? Una persona que, por ejemplo, su padre los abandonó de niños, ahora esta persona tiene mucho apego por su pareja y no quiere que la deje, entonces hay que empezar a trabajar, a explorar su niñez y explicarle, ¿no? Mira, si tú recuerdas cuando eras niña, tu papá los abandonó y ahora en tu adultez tú estás experimentando lo mismo que de niña y ahora tienes mucho miedo al desapego. Entonces tienes que trabajar tu autoestima, estos pensamientos, estos esquemas, ¿no? Por eso es que es tan necesaria la terapia psicológica, ¿no? Invitamos a los participantes a completar el link de asistencia, el mismo que se encuentra en el chat del Zoom. Tenemos una pregunta en el chat. Un momento, por favor, licenciada. Sí, está bien. Al momento en que se les envíe el PPT, ¿no es cierto? Toda la información, incluido el link de la meditación, va a llegar a ustedes. Es por eso que se les pide, por favor, el que completen el link de asistencia para que una vez culminada esta presentación, en el transcurso de las horas, el poder hacer una base de datos con los correos electrónicos que se encuentran en este link de asistencia, el poder hacerles llegar la información respectiva. Muy importante, licenciada, este tema, toda vez que hay muchos temas de salud mental y este es uno de los temas de salud mental que son abordados en forma muy tangencial y puede tener consecuencias muy desastrosas si es que llegamos a cuadros depresivos muy profundos. Totalmente de acuerdo, doctor. Lamentablemente, cuando se ha visto casos, ¿no?, estadísticos de que sí han habido intentos o conductas suicidas, precisamente porque no encuentran una salida, ¿no? Entonces, es tanto la carga y son condiciones que el sujeto ya no puede manejar y sumado a una depresión orgánica de repente, ¿no? Y ya el sujeto no tiene recursos para poderlo manejar y puede llegar a, lamentablemente, a este tipo de decisiones infelices, ¿no? Licenciada, nos preguntan con respecto a cuáles son las consecuencias más fuertes que se pueden obtener de este síndrome de burnout o complicaciones más fuertes que se pueden encontrar en este síndrome de burnout. Claro, es una situación sostenida de estrés, ¿no? Que la persona constantemente va al trabajo, pero ya está experimentando todos los días una carga emocional, se siente desmotivada, empiezan, obviamente, sabemos, doctor, acerca de la influencia que tiene el cortisol en nuestro cuerpo con el estrés. Obviamente el cortisol y el estrés son muy malos amigos, ¿no?, o muy buenos para ellos, pero lamentablemente ocasionan un daño importante en el cuerpo, ¿no? Entonces, esta persona, como consecuencia de
de repente de no asumir que ya tiene esta enfermedad, lo más probable es que termine con algún tipo de enfermedad psicosomática y al final, bueno, pues a una depresión severa y un intento suicida, ¿no? Los casos más extremos, ¿no? Nos preguntan con respecto a que si las actividades físicas y de relajación podrían implementarse en los horarios de trabajo. Correcto. Justamente hablaba acerca de qué hacer en estas pausas en el trabajo para que yo pueda relajarme. Y muchas veces no lo hacemos o no lo tomamos en cuenta. Entonces, obviamente hay que tener mucho cuidado en que no empecemos a hacerlo, ¿no? Es tan importante poder relajarnos y de repente comunicarlo en los espacios médicos, ¿no? Hacer una publicidad de qué importante es poder concentrarnos un momento, son 5 minutos de relajación para poder aprender a relajarme y dejar un poquito el cortisol de lado y poder empezar a activar mis neurotransmisores de la felicidad, que a veces tampoco los conocemos, ¿no? Es tan fácil de repente recibir un abrazo, pedir un abrazo, ¿no? Y empezar a hacer las endorfinas, la serotonina, pero no los conocemos, ¿no? Muy importante la información, muy importante el tema tratado y también muy importante las preguntas que están realizando nuestros participantes. Muchas de estas preguntas las dejamos de lado por temor, por el qué dirán. Bueno. Y lo que se tiene que hacer es justamente esas dudas, esas inquietudes, manifestarlas. ¿Para qué? Para que un profesional que tiene conocimiento del tema pueda direccionar la forma en la cual se va a manejar y la forma en la cual la persona va a tener una mejor salud mental, que en estos momentos es lo que más necesitamos. Sí, doctor, de repente hacer una publicidad, ¿no? De este tema porque muchas personas no lo conocen y si lo conocen no le dan la importancia de vida. La verdad, yo nunca he visto una publicidad tocando este tema que es tan delicado y sí, me ha tocado verlo con pacientes en la consulta, pero que no tenían el menor conocimiento de lo que estaban atravesando. O sea, yo no sabía que se trataba de una enfermedad de burnout, no tenía conocimiento. Entonces, es bueno, ¿no? Abrirnos a estos espacios. Yo le agradezco de verdad que podamos cada día ir abriéndonos a este tema y a estos temas y conociendo un poco más, ¿no? Sus recomendaciones finales, licenciada Miriam Castro, por favor, sobre este tema de mucha y vital importancia para nuestra salud mental. En la parte individual, ¿no? De repente, si tengo a una persona que está experimentando, ayudarla y convencerla de que tiene que buscar necesariamente a un profesional, ¿no? La parte organizacional, creo que son muy importantes. Mucho va a depender en el aspecto laboral de la actitud activa de los directores, jefes, una actitud de repente, la actitud de los directores personal invisible, ¿no? No tienen esos problemas. Solamente destacar cuando ven un importante ausentismo dentro de la organización, pueden ser los factores de riesgo para que el personal pierda el interés por su trabajo. Es solo esto de un saludo por su onomástico tiene una gran repercusión en sentirse importante y no sentirse invisible, ¿no? Licenciada, los agradecimientos de la directora ejecutiva de Infosalud, Ministerio de Salud, la licenciada Edith Betsabe Pariona Valer,
del director regional de la DIRESA Apurímac, el doctor Renan Ramos Morón, de la directora de la Red de Salud Abancay, Magíster Janet Indira Pichigua Bernales, y del decano del Consejo Regional 22 Apurímac, del Colegio Médico, el doctor José Luis Osorio Ticona, por haber aceptado la invitación a la presentación de este tema que es muy poco visto, es muy poco tratado y muy poco conversado en cuanto a lo que es la incidencia y la magnitud de del mismo. A ustedes, muchísimas gracias. Me siento halagada realmente de haber podido ofrecer un poquito de conocimiento, ¿no? Pero realmente muy motivada de trabajar para ustedes, de hacer esa exposición. Muchísimas gracias. Se recibe muchos agradecimientos, tanto en el YouTube, de la plataforma YouTube, como de los participantes. Una vez más, invocamos a los participantes a completar el link de asistencia, el mismo que se encuentra en el chat del Zoom, y en el decorrer de estas horas se estará haciendo llegar a los correos electrónicos la información con respecto a este tema. Y le invitamos, licenciada, a poder tocar diferentes temas de salud mental que se encuentran aún en el tintero y que son necesarios para poder hacer con que nuestra población, nuestros usuarios, tanto los usuarios internos como los usuarios externos de las diferentes instituciones, llámese Ministerio de Salud, Sanidad de las Fuerzas Policiales, Sanidad de las Fuerzas Armadas, el Seguro Social y las clínicas particulares, puedan tener y gozar de este bienestar y estabilidad emocional que tanto estamos necesitando. Así es, correcto. Muchísimas gracias, doctor. Muchísimas gracias con todos los participantes. Una vez más, los invitamos a completar el link de asistencia y los invitamos a la siguiente telecapacitación que iniciamos en el mes de septiembre en el mismo enlace, y el horario para esta telecapacitación para septiembre, para el 1 de septiembre, será a las 2 de la tarde, con un especialista pediatra intensivista con el tema de manejo del trauma cerebral severo pediátrico. Doctor. Sí, dígame. Antes de terminar, conozco a un catedrático de la Universidad de San Marcos, odontólogo, que también podría hablar acerca de los hábitos parafuncionales. Lo podríamos invitar, ¿no? Por supuesto que sí, licenciada Miriam. Por interno vamos a estar coordinando una muy excelente presentación puntual y con definiciones, términos e información, que es lo más importante, acertada para que nuestro personal de salud y todo el público participante pueda tener un pincelazo de cómo manejar, de cómo identificar y qué hacer ante la identificación de los primeros síntomas del síndrome de burnout. Muy agradecido con todos ustedes y será hasta el día de mañana en el mismo canal del Zoom, con temas diferentes con respecto a las diferentes especialidades y a los diferentes componentes de nuestro cuerpo de profesionales de salud que están interviniendo. Tenemos ya la intervención de obstetras, tenemos la intervención de psicólogos, tenemos la intervención de nutricionistas, y estamos a la espera del resto de profesionales que se quiera sumar a este importante trabajo de llevar la información de salud a la población y dar las herramientas necesarias a nuestros compañeros de trabajo de los establecimientos de salud. Muy buenas tardes, licenciada Miriam, muy buenas tardes con todos los presentes,
y nos estaremos volviendo a reunir el día de mañana. Doctor, muchísimas gracias a usted.